Bueno, pues ahora sí que hemos dejado unos minutillos para poder, bueno, sigue alguna persona entrando, vamos a intentar de todas formas iniciarlo. Mirad, como sabéis, estamos, el curso pasado iniciamos un tercer trimestre especial para vosotros como estudiantes y para nosotros como profesores, y este año, pues ya dentro de esta nueva situación, pues vamos a tratar de recuperar ese congreso que el año pasado se nos quedó truncado. De hecho, pues hay compañeros que hicieron trabajillos, pero después pues quedaron ahí pues con la situación, igual que nosotros, un poco confinados. Bien, pues ahora, este año, lo estamos haciendo también como las medidas de contingencia nos permiten, no mezclando grupos de alumnos, no mezclando turnos, y por eso la oportunidad que tenemos hoy a través de la plataforma Meet y el grupo que está aquí presente en clase, pues vamos a hacer un poco la clausura. Ayer la iniciamos y hoy sería el cierre. Os presento a un alumno de nuestro centro, Alberto Peñafiel Pujante. Este alumno que cursa cuarto de la ESO, dentro de la asignatura de biología, por interés propio, pues planteó hacer algún trabajo en lo que se puede denominar genética molecular o, en general, biología molecular. Bien, este trabajo enlaza, como vais a ver ahora cuando él nos lo explique, pues con algo muy actual. Y pues le vamos a agradecer esa explicación didáctica que nos va a hacer, y os invito, aparte de escuchar, y espero que llegue adecuadamente el sonido, a que al finalizar su comunicación, cualquier alumno de los que está presente en el aula o que está en casa, podáis entrar en un turno de preguntas, ¿de acuerdo? Pues bueno, señor Alberto, tienes la palabra, cuando quieras nos cuentas tu trabajo. Vale, pues sí, soy Alberto Peñafiel Pujante y este es mi proyecto, PCR en tiempos de pandemia. En este proyecto veremos tres cosas: que es una PCR, luego cómo funciona de manera molecular y por último las aplicaciones que tiene. En los objetivos veremos dos claramente diferenciados. El primero va a ser explicar la utilidad de la técnica de la PCR en detección de virus en general, y después conocer las diferentes etapas o fases que conlleva el análisis de la detección de posibles positivos por coronavirus. Este es el nombre científico de esta molécula del coronavirus. Iremos de lo general a lo particular, como si fuera una estructura deductiva. Vale, el funcionamiento de una PCR. Antes de explicar el propio funcionamiento de una PCR, hay que tener algunas cosas claras. Los seres vivos tenemos en nuestro interior material genético, pero ¿para qué sirve y dónde se encuentra? Pues como hemos estudiado en cuarto de la ESO, el material genético se encuentra dentro de nuestro organismo, concretamente dentro del núcleo de nuestras células, y sirve para guardar toda la información genética que ha sido transmitida por nuestros padres. En el caso de los organismos celulares, ya sean los humanos, las plantas o cualquier organismo que nos podamos imaginar, el material genético se encuentra en forma de ADN. Es una imagen de un fragmento de ADN, dos cadenas de ácido desoxirribonucleico entrelazadas mediante 4 nucleótidos, que son complementarios entre sí 2 a 2. Es decir, aquí están los 4 nucleótidos: la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Donde haya una adenina, habrá su nucleótido complementario, en este caso la timina. Aquí, donde hay un color amarillo, va a haber siempre un color verde. Lo mismo pasa con la citosina y con la guanina. Esto es en el caso de los organismos celulares, pero los virus, como podemos ver, no son organismos celulares y por lo tanto no tienen por qué tener ADN como material genético. Pueden tener un nuevo formato, el ARN, es decir, pueden tener cualquiera de los dos, pero nunca los dos tipos de ácidos nucleicos a la vez. El coronavirus, el virus de la pandemia actual, es un claro ejemplo de ARN, que sería una sola cadena de ácido ribonucleico entrelazada mediante 4 nucleótidos, los mismos que el ADN, la citosina, la adenina y la guanina, pero en este caso intercambiando la timina por el uracilo. Aquí está representado por el color rojo. Muy bien. Ahora, antes de ver y adentrarnos en el propio funcionamiento, vamos a ver un poco la historia de una PCR, muy brevemente. La PCR es un método de copia y detección de ADN, como veremos posteriormente,
que fue concebido en su fase más primitiva en el año 1983 por el bioquímico estadounidense Kevin Mullis, que es el que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla. Además fue galardonado después con el Premio Nobel de Química. Muy bien, pues vamos con el funcionamiento de una PCR. Esta PCR va a ser orientada al caso del coronavirus, pues no todas las PCR son iguales. Esta que vamos a explicar se va a dividir en 3 bloques, pero en realidad una PCR consta de 2 bloques. Uno, como veremos, que va a ser el de amplificación y otro el de detección. Pero esta PCR habrá que añadirle un bloque previo, el bloque de conversión, puesto que, como hemos visto, el material genético del coronavirus está en forma de ARN y la PCR trabaja con el ADN. Vamos a tener que transformarlo. Pero bueno, esos son esos 3 bloques, el de conversión, el de amplificación y el de detección. En esta PCR, el funcionamiento lo he dividido en 9 fases. Sigamos con la primera. En esta primera fase, el objetivo principal de esta PCR va a ser encontrar el material genético del virus, para así garantizar, en el caso de que lo esté, que el paciente dará positivo en la detección. ¿Pero cómo lo hace? Pues lo hace de la siguiente manera. El médico va a obtener en una zona del paciente, va a obtener una muestra en una zona del paciente donde haya una alta probabilidad de encontrar el virus. Esas zonas son principalmente 3: la sangre, el tejido bucal y el tejido nasal. Esta imagen es muy famosa hoy en día, muy conocida cuando hablamos de una PCR, puesto que es de las 3, es la más usual, ya que la probabilidad de encontrar el virus con una sola muestra va a ser muy elevada. Por lo que el médico introducirá un pequeño bastoncillo, más o menos de este tamaño, unos 3 o 4 centímetros por el orificio nasal del paciente, y luego va a rascar con el palillo. Así se va a asegurar, en el caso de que el paciente tenga el virus, que este habrá pasado el bastoncillo. Fase 2. En esta fase vamos a afrontar un problema. Lo obtenido en ese bastoncillo es una mezcla de muchos componentes, como células, proteínas, lípidos, suciedad, y en el caso de que esté, la molécula del virus. Pues, como hemos dicho, el objetivo de la PCR va a ser encontrar el material genético del virus. Así que, ¿cómo separa todos estos componentes? Pues aquí podemos poner un ejemplo práctico. Imaginad que tenemos una nuez muy compacta y dentro tiene oro. ¿Cómo sacamos ese oro? Pues una posible solución sería coger un martillo, romper la cáscara y quedarnos con el oro. La PCR va a hacer algo muy parecido y no va a coger el bastoncillo y va a golpear al bastón, no va a coger el martillo, perdón, y va a golpear al bastoncillo, sino que en vez de un martillo, lo que va a utilizar va a ser una sustancia llamada trisol, que es esta que vemos aquí. Por lo que si a esa mezcla de componentes que teníamos en el bastoncillo la metemos en una probeta como esta, tenemos esa mezcla, si le añadimos trisol, lo que vamos a ver es lo siguiente. Esta sustancia es capaz de romper todas las proteínas y las interacciones que las mantienen unidas entre sí. Por lo que si a esta célula del ser humano y a este virus le rompe todo el envoltorio proteico y lipídico, todos esos componentes se van a disolver y se van a dividir en 3 grandes capas diferenciadas. La capa inferior, que va a ser una mezcla entre proteínas y lípidos; la capa interfase, que es donde estará el ADN o el material genético del paciente que estamos diagnosticando; y la capa superior, que es la que nos interesa, el ARN. Hemos conseguido separar y aislar el ARN. Y en este punto podemos pensar que la PCR ya está terminada, puesto que si lo que obtenemos son 3 capas, una vez echado el trisol en la muestra, si lo que obtenemos son 3 capas, es porque una de ellas es el ARN, el material genético del virus, y lo habremos detectado. Si por el contrario, cuando echemos a la muestra el trisol, lo que obtenemos son 2 capas, es que esa tercera capa de ARN no estará, y por lo tanto el material genético del virus tampoco, y el paciente da negativo en la detección. Bueno, pues este pensamiento es bueno, pero al final no es correcto, porque los seres humanos también tenemos ARN en nuestro interior, como por ejemplo el ARN mensajero, que hemos estudiado, que sirve para sintetizar las proteínas, y es el que utiliza Pfizer o Moderna a la hora de realizar sus vacunas. Por lo que siempre vamos a tener 3 capas, ya sea esta superior solo ARN humano, o una mezcla entre el ARN humano y el del virus. El reto va a ser diferenciar cuál de los dos es el humano
y cuál de los dos es el virus, en el caso de que lo haya. Fase 3. Vale, recapitulemos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Lo que hemos hecho hasta ahora es coger una muestra en el paciente, en una zona donde haya alta probabilidad de encontrar el virus, le hemos añadido trisol y esos componentes se han dividido en 3 capas, de las cuales la superior es el ARN, que no sabemos, repito, si es solo ARN humano o una mezcla entre el ARN humano y el del virus. Bueno, pues ¿qué sabemos seguro? Lo que sabemos seguro es que ambos ARN van a estar constituidos de adenina, uracilo, citosina y guanina, los nucleótidos, y que estos están ordenados en una larga sucesión de ARN. A esta larga sucesión de ARN se le conoce como genoma de un organismo. Pues algo curioso, a la par que evidente, es que el genoma humano, en sucesión de nucleótidos, aquí representado por la célula, no es la misma que el genoma del virus. Como veis, son diferentes. Esta diferencia es en la que nos vamos a basar a la hora de la detección. Pero primero habrá que saber cuál es el genoma humano y cuál es el genoma del virus por separado, toda esa secuencia. Bueno, pues esta búsqueda tiene lugar en la fase 4. Aquí 2 imágenes y lo que queremos hacer es buscar el genoma humano y el del virus por separado. Vale. Pues el genoma humano se publicó por primera vez en 2013. Es un proyecto que dura aproximadamente 15 años y costó más de 100 millones de dólares. No obstante, con la tecnología actual se puede obtener en menos de 2 horas y con tan solo 500 dólares. Luego se publicó en esta revista de Nature Científica 2013. Bueno, ya ahora que tenemos toda esa secuencia de nucleótidos humanos, vayamos con el del virus. Que esta puede ser más difícil porque la pandemia es actual y no tenemos tanto proyecto detrás. Bueno, pues por suerte, el genoma del virus fue obtenido, los grupos de investigación de los primeros países afectados por la pandemia, véase el caso de China o Italia, empezaron a recolectar todo ese genoma del virus y lo subieron a internet. Eso es importante porque este genoma del virus lo utilizaremos en fases posteriores. Pero vayamos a la fase 5, esta fase es muy importante y es la fase de conversión que he visto anteriormente, ese bloque. Lo que hemos hecho es obtener el genoma del virus y el genoma humano. Vale, pues ahora toca identificar el gen en el que vamos a realizar nuestra detección. En este caso, el escogido es un gen que da las órdenes sobre cómo fabricar las proteínas dentro del núcleo del virus. Es decir, vamos a realizar nuestra detección en un gen específico y propio del virus. Se lo veremos más adelante también. Pero volvamos a nuestro análisis. Aquí tenemos esa probeta con esa sola tercera capa de ARN, que no sabemos si es una mezcla o no. Bueno, pues ahora viene el proceso de conversión, por el cual transformaremos todo este ARN que tenemos aquí a ADN, para que así la PCR pueda ser utilizada de manera correcta. Pues para esta conversión necesitamos 2 elementos indispensables. El primero, que van a ser los nucleótidos que formarán la nueva cadena de ADN que queremos formar, y el segundo elemento va a ser una enzima, llamada la transcriptasa reversa, que es capaz de transcribir toda la información. Necesitamos una nueva enzima. Bueno, una enzima, la transcriptasa reversa, capaz de transcribir toda esa información que hay en el ARN y pasarla a formato ARN. Por lo que, imaginémonos que esta cadena de arriba no la tenemos. Tenemos esta cadena de abajo, que es el ARN que está aquí. Vale. Pues lo que vamos a hacer es poner esta enzima, la transcriptasa reversa, en uno de los extremos de toda esa secuencia de nucleótidos en formato de ARN. Y va a ir pasando de un extremo a otro, colocando los nucleótidos complementarios en formato ARN. Por lo cual, cuando termine de hacer todo el recorrido y llegue hasta aquí, tendremos una nueva cadena de ADN perfectamente complementaria a la que ya teníamos de ADN, y lo va a hacer siguiendo estas instrucciones, donde vea una adenina, cuando la timina, donde vea el uracilo, cuando vea la adenina, donde vea la guanina, la citosina, y donde vea la citosina, la guanina. Muy bien, tenemos todo ese ARN, lo hemos convertido a ADN, hemos hecho ese proceso de conversión. Ahora sí,
va a empezar lo que es una PCR de verdad, a partir de la fase 6, una PCR general para todos los virus. Vale, pues imaginémonos o pensemos que las cadenas de ADN por lo natural se unen de manera complementaria. Aquí lo vemos, con nucleótidos complementarios. Es decir, si yo pudiera coger una copia específica del gen del virus que he dicho anteriormente, también se uniría de manera complementaria a la cadena de ADN que tenemos. Vale, pues ahora hay que identificar en esa nueva cadena de ADN que hemos formado a partir del ARN el gen específico del virus, donde vamos a realizar la detección. Vamos a buscarlo. Porque en el caso de que esté, todo esto que voy a decir a continuación va a suceder, porque está ese gen del virus. Ya veremos por qué. En el caso de que no esté ese gen del virus y el paciente le dará negativo en la detección, todo esto no sucederá. Es decir, recordáis que he dicho que la secuencia de nucleótidos o el genoma del virus estaba en Internet. Pues las empresas biotecnológicas lo que van a hacer es coger esa secuencia del virus y van a hacer numerosas copias del gen específico que he dicho, de ese gen. Van a hacer miles y miles de copias, pero no van a hacer copias de todo el gen, de todo lo que es el gen entero, sino que van a hacer de 3 zonas específicas. Una que se colocarán, dos que se colocarán a los lados de la muestra inicial del gen del virus, llamadas primers, y otra que se colocará justo a la mitad de esa muestra del gen del virus, que se llamará sonda. ¿Me permite un momento, Alberto? No pases de diapositiva. Simplemente porque los que estéis en casa o desde Meet, fijaos que en este dibujo, esto es el gen del virus que queremos detectar en rosa, ¿vale? Y es lo que estaría aquí, lo que pasa que en esta fotografía no está en rosa. Entonces, lo que han hecho estas compañías es hacer un trocito de aquí, otro trocito de aquí y otro trocito del centro, ¿vale? Que Alberto lo ha explicado estupendamente. Lo que pasa es que yo quiero reincidir en esto para que los pasos que van a venir a continuación, como Alberto ha dicho, si hay gen, vamos a tener respuesta. Si no lo hay, es que no va a ser, o sea, no vamos a tener nada de reacción, ¿vale? Entonces, quedaos con eso. Nosotros, gracias a esas compañías, tenemos una sonda que se llaman primer porque están a los lados de lo que sería el gen, y luego una en el centro. Y ya vemos la metodología que se sigue gracias a Alberto. Las imágenes pueden confundir porque estas dos primeras, lo que tenemos es el ARN que acabamos de transformar gracias al antiguo ARN de la muestra, pero aquí esta cadena que parece igual no es el ARN, sino que es el gen del virus que ha hecho el Semari, que está en rosa aquí. Y estas son una copia al final, pero no de todo, sino de partes. Vale. Fase 7. Para esta fase vamos a necesitar una nueva enzima, que ya no es la transcriptasa reversa, sino que va a ser la ADN polimerasa, que lo que va a hacer es recorrer el espacio entre esos primers y esas ondas que hemos colocado artificialmente con los nucleótidos complementarios. Es decir, se pondrá en los extremos, verá un primer, se lo saltará y hará todo este recorrido rosa con los nucleótidos complementarios, complementando toda la información. Cuando llegue a la sonda también se lo va a saltar y luego lo mismo, con este trozo rosa va a ir completando, llegará al primer y se lo saltará. Por lo que tenemos una copia del gen, de la muestra inicial del gen, perfectamente complementaria. Vale, y ahora vamos a hacer un proceso denominado desnaturalización, por el cual vamos a romper la estructura tridimensional de ese gen del virus. ¿Cómo lo hacemos? Pues subiendo la temperatura. Aquí se presenta con ese color rojizo. ¿Y por qué? Pues porque como la unión entre esos nucleótidos son puentes de hidrógeno, esa unión es muy débil y con solo un aumento de la temperatura se van a romper. Y esa muestra inicial de gen del virus y la copia que acabamos de tirar aquí se van a separar la una de la otra. Fase 8. Una vez que las tenemos separadas, esta es la muestra inicial y esta es la copia, vamos a hacer el proceso inverso, llamado renaturalización. Vamos a bajar la temperatura de nuevo y algo curioso es que cuando la bajemos de nuevo, los primers y las ondas que no se utilizaron al principio
se van a unir de nuevo a la muestra inicial de gen del virus. Pero no solo a la muestra inicial, sino que también a la copia que acabamos de fabricar. Se van a unir a ambos. Y de nuevo, la ADN polimerasa recorrerá todo el espacio entre fragmentos y sondas con los nucleótidos complementarios. Desnaturalización, subimos la temperatura y esas cadenas se van a separar los genes del virus. Por lo cual hemos obtenido el doble de cadenas. Es como un ciclo y esto lo podemos repetir otra vez. Lo podemos repetir en realidad todas las veces que queramos. Bajamos la temperatura, los fragmentos y las ondas que no se utilizan al principio volverán a unirse, la ADN polimerasa recorrerá todo ese espacio entre fragmentos y sondas, subimos la temperatura y otra vez hemos obtenido el doble de copias del gen. Es como si tuviéramos una bombilla que va a ir iluminándose cada vez más conforme pasen el número de ciclos. Entonces, cuando hagamos el ciclo o repitamos el proceso una vez, obtendremos 2 copias del gen. Si lo repetimos 2 veces, obtendremos 4 copias del gen. Si repetimos el proceso 10 veces, obtenemos 1040 copias del gen. Y si repetimos el proceso 32 veces, obtenemos casi 4.300 millones de copias del gen en tan solo una hora. Fase 9. Vale, ¿para qué estamos amplificando tanto? Este proceso anterior se llama amplificación, ¿vale? Es ese segundo bloque que hemos visto. Y viene ese tercer bloque que es el de detección. ¿Por qué estamos haciendo tantas copias del gen, tantas miles de millones de copias del gen? ¿Y cómo aseguramos de que efectivamente el gen del virus inicial está ahí y efectivamente se está multiplicando? Pues para ello hay que tener en cuenta una cosa. En la estructura de la copia de gen sonda hay tenemos dos moléculas especiales que cuando se encuentran unidas a la sonda se encuentran inactivas, pero cuando la ADN polimerasa pasa por encima de ellas completando una copia del gen, estas se van a desprender y van a emitir una pequeñísima señal de luz. Al siguiente ciclo, esas dos moléculas, al siguiente ciclo lo que tendremos será el doble de moléculas que se van a desprender y por lo tanto el doble de señal de luz. Así que he dicho antes lo de la bombilla, me he equivocado, bien ahora. Conforme en un ciclo vamos a tener más moléculas que se van a desprender y más luz que se va a desprender, por lo tanto es como si fuera una bombilla, ahora sí, que conforme al número de ciclos se va iluminando cada vez más. De todas formas, esa luz no es visible para nuestros ojos, sino que la va a registrar un detector que nos va a generar una gráfica como esta. Bueno, aquí en realidad hay dos gráficas, la gráfica verde y la gráfica roja. Si lo que el detector nos muestra es una gráfica como la verde, donde el número de ciclos, donde la intensidad de la luz va a crecer conforme al número de ciclos, es porque esas moléculas efectivamente están ahí y se están liberando. Y esas moléculas se están liberando es porque la estructura sonda se ha unido de forma complementaria a la muestra inicial del gen del virus. Hemos detectado ese gen del virus y por lo tanto el paciente dará positivo en la detección. Si por el contrario lo que obtenemos es una gráfica como la roja, donde la intensidad de la luz se mantiene constante en cero conforme al número de ciclos, es porque esas moléculas no se están desprendiendo. Si esas moléculas no se están desprendiendo, es porque la sonda no se ha unido de manera complementaria a la muestra inicial del gen del virus. Y por lo tanto ese gen del virus no está y el paciente dará negativo en la detección. Es decir, al obtener una gráfica como la verde, el paciente va a dar positivo. Y si tenemos una gráfica como la roja, el paciente dará negativo. Y en realidad ese es el proceso de una PCR normal para el caso del coronavirus. Hemos conseguido diferenciar cuando un paciente da positivo y cuando un paciente va a dar negativo. Vale, la PCR en realidad llamamos mal a la PCR, porque esta PCR en concreto no se debería llamar PCR, se debería llamar RT-PCR y sus siglas significan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, en español, reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, que hace referencia a las dos enzimas que hemos utilizado, por una parte la transcriptasa reversa y por otro lado la ADN polimerasa. Y para realizarla, al menos necesitamos dos equipos. Uno que se encargue
de las dos etapas de extracción de material genético y conversión, el MagnaPur 96, y otro que se encargue de toda la etapa de amplificación de copias del gen y detección, el HiCycle 96. La RT-PCR resulta de la asociación. Sí, la asociación a los resultados de muchísimos científicos que Kevin Mullis, que vimos al principio, consiguió unificar en el año 1963. Vale, conclusión. La importancia de la RT-PCR y en general de todas las PCRs es muy elevada en nuestra sociedad científica actual, ya que con ella podemos detectar moléculas que hay en ADN y ARN gracias a la amplificación de genes o de copias. Gracias a esta PCR podemos conocer un poquito más a los virus y a las enfermedades que estos nos portan. Pero la PCR no solo sirve para detectar moléculas víricas, también sirve para detectar cualquier molécula de nuestro organismo, por lo que abarca muchos ámbitos en la medicina, como puede ser la detección de enfermedades hereditarias, test o pruebas de paternidad, detección de ADN antiguo, como es el caso de los dinosaurios, o también para análisis forenses. Y al final sería conveniente saber un poco, de forma básica, toda la composición o el funcionamiento de una PCR, que al final son esos 4 bloques: el de detección de material genético, el de conversión, en este caso para el coronavirus, el de amplificación de copias y por último el de detección. Esta es la bibliografía que he utilizado para realizar el trabajo, en la que me he apoyado. Muchas gracias, Alberto. Ahora entramos en un turno de preguntas, de posibles preguntas, comentarios o cualquier cosa que a los alumnos de cuarto que estáis aquí presentes, como a los que están por mí, o compañeros profesores, parece que aquí me levantan dentro de la clase la profesora tutora de este grupo, que es Isabel Amores, te quiere hacer una pregunta. Yo, como no soy de ciencia, me ha encantado, pero me llama la atención al final, que eso seguro es una tontería lo de ella. Isabel, ven hacia acá y así te escuchan. Como no soy de ciencia, me ha encantado y me he enterado, por lo cual quiere decir que está súper bien explicado y que eres muy pedagógico, porque si no yo no me había enterado de nada, lógicamente, porque no sé nada. Pero me ha llamado la atención como las 9 fases. Es cierto que al final me lo ha resuelto un poco, las 9 fases. Y yo tenía la idea que cuando alguien te coge el bastoncito, te hace el bastoncito, después tienes que hacer... Yo pensaba, efectivamente, que eso iba a un sitio, te analizaban y ya está, como cantar. Pero, y después has hablado de las 9 fases. En esas 9 fases, luego has hablado de 2 cacharros. De dos cacharros que no me acuerdo. Dos aparatos. De dos aparatos que uno hace las 2 fases y el otro hace las 7 fases. En esas 2 fases tú metes la muestra y se hacen solas, o una persona tiene que hacerlo 2 veces y en el otro 7. No, se hacen solas. Se hacen solas, es decir, yo tengo que mover la muestra 2 veces, a un sitio y para otro, y después hace 2, ya está. Eso era. ¿Lo has entendido? Era perfecto. una cosa muy sencilla. Sí. Bueno, muchas gracias. Todo esto, como muy bien ha dicho además Isabel, que nos está ayudando, efectivamente está programado informáticamente. De hecho, la máquina que se utiliza en la segunda etapa, ¿vale?, se llama thermocycler en inglés, ¿no? Un termociclador en castellano. Entonces lo que hace son los ciclos de temperatura que nos ha dicho Alberto, para intentar que esas cosas que se quedan pegadas complementarias se separan. Entonces parto con doble cantidad para seguir haciendo pruebas copias. Y se llama termociclador. Y eso, claro, pues informáticamente tú lo programas y te hace 32 o los que tú quisieras. Con 32 ya hay una cantidad en ese tubito, que por cierto es un tubito, pero no pasa nada, hemos utilizado la palabra probeta, nos da igual. Se llaman tubos Eppendorf, son de 1 mililitro, 1,5 mililitros, entonces son muy pequeñitos, porque estas máquinas, cuando tú haces una amplificación, que es lo que estamos estudiando, tú no metes una muestra, sino que metes una gradilla
pues cuanto más muestras puedas meter es porque el aparato, como bien decía Isabel, ese cacharro es más caro. Entonces, claro, se hacen análisis múltiples de muchas personas a la vez, porque los reactivos que estamos hablando pues son especialmente caros, lo que utiliza este aparato. Pero, como bien ha dicho él, tienen una aplicación muy beneficiosa en detección de enfermedades o en amplificar cosas que tenemos en una cantidad ínfima dentro de nuestro cuerpo, y esto puede de lo que más pequeñito en concentración tengamos hacer millones de copias en poquitas horas, ¿vale? ¿Alguna pregunta más, chicos que estáis y profesores que estéis conectados por Meet? ¿No? Bueno, yo sí querría hacerle una pregunta a Alberto, sobre todo hacia qué deseos, qué ideas tienes de estudiar en el futuro. Es una pregunta que siempre hacemos a los chicos que participáis en el congreso. Seguro que puedes tener varias o una, o también hay algunos que me dicen no lo sé. ¿Cuál sería tu respuesta? Yo tiendo más por el no lo sé. Hazte un poquito hacia adelante que no escuchas lo mejor. Tú tiendes por el no lo sé. Sí. Y dentro del no lo sé, ¿qué varios no lo sé tienes? ¿Tienes opciones de no lo sé? Sí, porque yo creo que historia no, Podría ser... Bueno, oye, lo mismo historia también. Alberto, aquí no te vamos a quitar ni te vamos a poner nota en nuestras asignaturas. Tú puedes hablar. Hombre, a mí sí que me interesó una carrera que no sé hasta qué cierto punto es difícil de alcanzarlo, pero sí que es la biotecnología. Ah, biotecnología. Vale. Biotecnología, desde luego, tiene un perfil que cuadra perfectamente con este y con otro tema que también me pidió Alberto, como profesora que le doy clase y que hemos estado coordinándonos un poquito, que era la epigenética. Entonces, digamos que ahora mismo ese perfil pues, es de genética molecular, ingeniería genética, biotecnología, incluso biomedicina, es decir, todos esos perfiles tienen mucha multidisciplinaridad. Sí. Tenemos una profesora aquí también, ¿le quieres hacer alguna pregunta? Yo no he podido ver la presentación. Bueno, pero una cosa que repito a los chicos y profesores que estáis por mí es que estamos grabando la presentación no por Meet, sino por máquina, o sea, por una cámara de vídeo, con la idea de poderlo incluir dentro de la página web. Hay cursos ahora mismo que están de exámenes, estamos en unas fechas peculiares y bueno, yo creo que merece la pena que quede para que luego uno tranquilamente, si tiene interés, lo escuche, ¿vale? Bueno, pues, ¿alguna preguntilla en este tiempo? Parece que no. Alberto, ¿quieres tú hacerles alguna pregunta a ellos? ¿Qué tipo de pregunta? No sé, pero oye, tú eres a los profesores, dale una pregunta a ver si se han enterado o no, ¿vale? No, simplemente. Vale, pues mirad chicos, porque ya estamos en sexta hora y podamos acabar esto tranquilamente. Agradezco a Alberto que ha cerrado de alguna manera el congreso con su comunicación y por supuesto a los alumnos que tanto por mí o aquí en clase estáis conectados. Para los profesores es muy gratificante ver diferentes trabajos dentro de ciencias sociales, en humanidades o en el mundo que le llamáis vosotros ciencia, que tiene más que ver con física, química, matemáticas, pero no os olvidéis que tenemos unas ciencias sociales, incluida la psicología, que se fundamentan en matemáticas, en procedimientos de método científico y sobre todo en razonamientos lógicos que lleguen a conclusiones, y así va avanzando el conocimiento en todos los campos del saber. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y os espero que el año que viene, si volvemos a una presencialidad, podamos hacer esto como siempre en el salón de actos y con la presencia en directo de los grupos que estén interesados. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra atención y vamos a desconectar la emisión. Muchas gracias, hasta luego a todos.